Hola, te habla Gerardo Leal y hoy veremos algunos aspectos sobre los contenidos básicos de la física, las magnitudes y las mediciones, temas que conforman lo que podemos llamar la introducción a la física. Cuando hablamos de un concepto general de física, podemos decir que es una ciencia fundamental destinada a estudiar y describir el comportamiento de los fenómenos existentes en la naturaleza, es decir, todo aquello que ocurre en nuestro universo. Hablamos de naturaleza cuando nos referimos a todo aquello que el hombre no ha podido crear o no ha modificado. Por otra parte, el término fenómenos hace referencia a las variaciones o cambios experimentados por un cuerpo cuando en dicho cuerpo se produce un efecto o consecuencia originado por una causa. En este sentido, podemos establecer que la relación causa-efecto es recíproca, es decir, toda causa genera un efecto y todo efecto proviene de una causa. Como ejemplos de fenómenos podemos mencionar la caída de un cuerpo, la combustión de un material, la oscilación de un péndulo, entre muchos otros. Ahora, es importante destacar que la física se encarga del estudio de los llamados fenómenos físicos, que son aquellos en los que la materia que conforma los cuerpos que intervienen en el fenómeno no sufre ninguna alteración. Por ejemplo, un tornillo de hierro que cae de una mesa al piso conserva su materia de igual forma durante todo el fenómeno de la caída. Sin embargo, hay otros fenómenos estudiados por otras ciencias, como por ejemplo la química. En este caso, la materia cambia durante el fenómeno, como es el ejemplo de la combustión de un trozo de madera. En este cuerpo, la materia cambia antes y después de la combustión. Otro ejemplo de fenómenos estudiados por otras ciencias son las de los seres vivos, que estudia la biología, por ejemplo, la reproducción celular o la germinación de una semilla. Pero para delimitar los conceptos introductorios de la física, que es nuestro objeto de estudio, nos referiremos ahora al concepto de mecánica clásica, que es una rama de la física que estudia el estado de movimiento o reposo de los cuerpos y las causas que lo modifican. Esta área de la física la podemos subdividir en la estática, en la que se estudian las fuerzas de los sistemas físicos en estado de reposo. Otra de las subáreas de la mecánica clásica es la cinemática, que se ocupa de la descripción del movimiento de los cuerpos. Y por otra parte está la dinámica, que se encarga de estudiar las causas que determinan el movimiento de los cuerpos. Veamos ahora cuál es el método utilizado dentro del campo de la física. Para ello, comenzamos por establecer las principales características de la física. El primer aspecto a tener en cuenta es que la física se basa en observaciones experimentales y el registro de esas observaciones implica la realización de mediciones. Otro aspecto que debemos considerar es que los fenómenos que se estudian en la física se fundamentan en leyes físicas que describen a dichos fenómenos. Y por otra parte, esas leyes físicas se expresan en lenguaje matemático que permiten facilitar la aplicabilidad. Por lo tanto, el primer paso del método aplicado en la física es la observación, que le permite al ser humano percibir sensaciones como las de espacio, movimiento, cuerpo, distancia, tiempo, fuerza, entre otras. La reproducción de los fenómenos establece la realización de un modelo causa-efecto y a través de las mediciones se puede valorar numéricamente los cambios o variaciones que ocurren en el fenómeno. Cuando hablamos de método, nos referimos entonces al camino que se sigue para la obtención de un resultado. El estudio de los fenómenos físicos se basa en lo que se conoce como el método científico. Otro elemento importante en el método aplicado en la física es el concepto de hipótesis, el cual se refiere a la formulación que se realiza para explicar el fenómeno objeto de estudio. Con la observación y la aplicación del método en la física, se logran hechos y datos bajo condiciones determinadas que buscan dar respuesta a esa hipótesis.
Cuando realizamos el proceso de medición de los cambios de un fenómeno físico, es necesario tener en cuenta los conceptos vinculados a magnitudes. En este sentido, una magnitud la podemos definir como una característica o propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia que puede ser cuantificada o puede ser medida. Algunos ejemplos de magnitudes físicas son, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, entre otros. Por otra parte, el concepto de medición se refiere al proceso basado en una comparación que nos permite determinar el valor de una magnitud física. El resultado obtenido en la medición recibe el nombre de medida y tiene dos partes, la cantidad o magnitud y la unidad de medida. Cuando hablamos de un instrumento de medición, entonces nos estamos refiriendo a esos dispositivos que utilizamos para obtener en forma directa el valor de una cantidad física durante un proceso de medición. Estos instrumentos pueden mostrar los valores a través de escalas graduadas, en cuyo caso se habla de instrumentos analógicos, o pueden mostrar las medidas a través de display o pantallas, en cuyo caso ahora hablamos de instrumentos digitales. Finalmente, cuando hablamos de la unidad de medida, nos referimos al patrón de referencia utilizado para cuantificar una cantidad física. La unidad de medida tiene un valor unitario y se le asocia un símbolo con una letra mayúscula o minúscula, como por ejemplo la letra M, que se utiliza para representar a la unidad del metro. Cuando hablamos del lenguaje matemático en la física, debemos comenzar por establecer el modelo matemático conocido como notación científica. Esta notación científica no es más que un lenguaje matemático que se utiliza en física para expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. La estructura para representar un número en notación científica es la siguiente. Allí en la figura observamos un valor numérico representado por un coeficiente multiplicado por una base, en este caso base 10, y un exponente. El coeficiente es la parte identificada con la letra A y la base con el exponente representan entonces a el número 10 elevado al exponente e. Hay algunas reglas que pudiéramos considerar como referencia para construir una cantidad en notación científica. La primera podría ser que el coeficiente conste de un solo dígito entero, que por lo general se coloquen dos decimales. Otra de las reglas que pudiéramos considerar es que el dígito entero que conforma la parte A de la estructura preferiblemente no sea igual a 0, por lo tanto esté comprendido entre el número 1 y el número 9. La otra regla a considerar es que el exponente pueda ser cualquier número entero que podría ser positivo o negativo. Veamos acá algunos ejemplos de notación científica para reforzar este concepto. El número 735.489, basándonos en las reglas expuestas anteriormente, lo pudiésemos escribir en notación científica de la siguiente forma: 7,35 por 10 a la 5. El 7,35 sería entonces la parte entera, número 7, y los dos primeros decimales, el 35, y luego desde el punto donde está la coma hacia la derecha, movemos 5 posiciones para obtener el número original y por eso entonces el exponente sería 5. En esta segunda cantidad vemos que el número original es una cantidad muy pequeña, 0,0045612, y si lo quisiéramos escribir en notación científica, entonces podemos desplazar la coma hacia la derecha 3 posiciones, y entonces el número de notación científica sería 4,56, y como la coma fue corrida hacia la derecha 3 posiciones, el exponente de la base 10 sería el 3 acompañado del signo menos, es decir, el número de notación científica sería 4,56 por 10 a la menos 3. Nótese que en el ejemplo anterior desplazamos la coma desde la derecha hacia la izquierda 5 posiciones. Por eso el exponente era positivo. Ahora, como lo desplazamos hacia la derecha, el exponente es negativo. En este otro ejemplo vemos el número 0,69 por 10 a la 20,
que en principio podríamos decir que ya está expresado en términos de potencias de base 10. Pero si queremos aplicar estrictamente la regla de notación científica antes mencionada, pudiéramos desplazar la coma una posición hacia la derecha y entonces el número de notación científica sería 6,9 por 10 a la 20 menos 1. Como estamos desplazando a la derecha, restamos entonces al exponente una posición y nos quedaría en definitiva que el número de notación científica sería 6,9 por 10 a la 19. Tanto el 0,69 por 10 a la 20 como el 6,9 por 10 a la 19 son el mismo número. Solo que en este caso el número 6,9 por 10 a la 19 es una representación de notación científica aplicando estrictamente las normas que mencionamos anteriormente. En este otro ejemplo, 25,8 por 10 a la 6, tenemos una expresión mostrada en potencias de base 10, pero pudiésemos desplazar la coma una posición hacia la izquierda y entonces el número en notación científica sería 2,58 por 10 a la 6 más 1. Como desplazamos la coma una posición hacia la derecha, hacia la izquierda, le sumamos un 1 al exponente. Y en conclusión, el número en notación científica podría ser 2,58 por 10 a la 7. Veamos ahora el concepto de sistema internacional de unidades de medida, que básicamente cuando hablamos de este sistema nos referimos al conjunto de unidades utilizadas para la representación de diferentes magnitudes. Es un sistema internacional que determina cuáles son los patrones que vamos a utilizar para diferentes unidades de medida en diferentes magnitudes, sobre todo en el campo de la física. En este sistema, las unidades de magnitud o las representaciones de las magnitudes físicas fundamentales son las siguientes. Acá en la tabla vemos las magnitudes físicas fundamentales, que son la longitud, el tiempo y la masa. Luego vemos las respectivas unidades de medida para cada una de esas magnitudes. En el caso de longitud, el metro, tiempo en segundos, masa en kilogramos. Y luego vemos el símbolo, que son letras, en este caso para el metro la letra M en minúscula, para el segundo la S en minúscula y para el kilogramo vemos que hay dos símbolos, una K y una G. Más adelante explicaremos por qué existen acá dos símbolos. Entonces, a este sistema también se le suele llamar sistema MKS, ya que las unidades fundamentales que se establecen son las de el metro, el kilogramo y el segundo para longitud, masa y tiempo. Y es sin lugar a dudas, uno de los sistemas más utilizados en las diferentes áreas de la ciencia. También existen otros sistemas como el sistema CGS, cuyas unidades de medida son el centímetro para la longitud, el gramo para la masa y el segundo para el tiempo. En ciencias se usan muchas otras magnitudes físicas que se obtienen como una combinación de las diferentes magnitudes físicas fundamentales. Cuando tenemos ese tipo de magnitudes que se obtienen a partir de magnitudes fundamentales, entonces estamos hablando de magnitudes físicas derivadas, porque son obtenidas a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, tomemos como referencia la unidad básica para una magnitud fundamental, que sería la unidad de longitud. En este caso, el sistema internacional establece que para la longitud la unidad principal es el metro, representado con la letra M. Una magnitud derivada podría ser entonces, por ejemplo, la unidad de superficie o de área. En este caso hablamos de una unidad que está vinculada a la unidad de longitud, pero en este caso, como hablamos de una unidad de superficie en otra dimensión, entonces hablamos de el metro cuadrado, que se puede definir como la superficie de un cuadrado que mide un metro de lado. En este caso, el símbolo utilizado para esta unidad de superficie o área es el metro a la 2 o metro cuadrado. En el caso de la unidad de volumen, también entonces podemos hablar de que es una unidad derivada del metro y nos referimos al metro cúbico. Lo podemos definir como el volumen de un cubo que mide un metro de arista. Y su símbolo en este caso sería M a la 3. Veamos ahora otro de los aspectos considerados en el uso de magnitudes y unidades, conocidos como múltiplos y submúltiplos de unidades. Básicamente nos referimos a prefijos
que se agregan a los símbolos de las unidades principales para indicar cuando una cantidad es un múltiplo o un submúltiplo de base 10 de la unidad de medida principal. Cuando la unidad de referencia es el metro, entonces estamos hablando de lo que se conoce como el sistema métrico decimal. En este caso, los múltiplos son aquellos prefijos que se utilizan para expresar cantidades muy grandes, mientras que los submúltiplos se utilizan para representar cantidades muy pequeñas. En esta tabla podemos apreciar los múltiplos y submúltiplos más comunes en términos de base 10. Por ejemplo, un deca representa una cantidad 10 veces más grande que la unidad principal. El hecto representa una cantidad 100 veces más grande que la unidad principal, el kilo 1000 veces, el mega 1.000.000, luego está el giga y el tera. Nótese que en cada uno de los prefijos, deca, hecto, kilo, mega, giga y tera, las cantidades se pueden expresar también en términos de potencias de base 10. Por ejemplo, el deca, que es 10, si lo escribimos en forma de base de potencia 10, sería 10 a la 1. El hecto, que es 100, lo podemos escribir como 10 a la 2. El kilo, que es 1000, 10 a la 3. Fíjense que, por ejemplo, en el kilo se coloca la base 10 y se coloca el 3 como exponente para representar los 3 ceros de la cantidad que representa ese prefijo conocido como múltiplo. En el caso de los submúltiplos es lo contrario. Como se utiliza para expresar cantidades pequeñas, entonces, por ejemplo, el deci representa una décima parte de la unidad principal, el centi una centésima parte, el mili una milésima parte, el micro una millonésima parte, y así sucesivamente. Observamos entonces que va disminuyendo 0,1, 0,01, 0,001. Luego entonces tenemos el micro, que es para representar la millonésima parte, y vamos observando entonces cómo cada uno de los exponentes va disminuyendo en forma negativa a medida que vamos disminuyendo en los valores de los submúltiplos. Utilizando ahora como referencia la unidad principal de longitud, que es el metro, veamos ahora las relaciones que existen entre el metro y los múltiplos y submúltiplos utilizados con esta unidad. Tomando como referencia el metro, entonces vamos a ver cuáles son los múltiplos y los submúltiplos. Por ejemplo, un decámetro, identificado en forma abreviada con el símbolo D mayúscula y M, equivale a 10 metros. En forma de potencia de base 10 sería 10 a la 1 metro. Un hectómetro, identificado con HM, son 100 metros. Si lo escribimos en términos de potencia de base 10 sería 10 a la 2. Y un kilómetro son 1000 metros. Escrito en forma de potencia de base 10 sería 10 a la 3. Si nos vamos ahora a los submúltiplos, tenemos un decímetro que se representa con su símbolo D minúscula M y equivale a 0,1 metros, es decir, 1 dividido entre 10 metros, una décima parte del metro. Por eso, en forma de potencia de base 10 lo escribimos como 10 a la menos 1. Un centímetro es 0,01 veces un metro, o dicho de otra forma, es un valor 100 veces más pequeño que un metro. Por eso entonces se coloca 1 sobre 100, que es lo mismo que decir 0,01 metro, o en términos de potencia base 10, lo podemos escribir como 10 a la menos 2. Y luego un milímetro es una milésima parte del metro, es decir, 0,001 metro, o lo que es lo mismo 1 dividido entre 1000. En términos de base 10 sería entonces 10 a la menos 3 metros. A través de estos ejemplos vamos a tratar de reforzar esta correspondencia entre el metro y sus diferentes múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, 25 centímetros, queremos saber cuántos metros tiene. Entonces, tomamos la cantidad principal, 25 centímetros, y la multiplicamos por un metro, porque queremos convertir esos centímetros a metros. Pero para eliminar los centímetros, en el denominador colocamos la cantidad de centímetros que hay en un metro. Si nos vamos a la tabla, veremos que un metro tiene 100 centímetros. Por eso lo colocamos en el denominador, y al cancelar los centímetros del numerador que acompañan al 25 con los centímetros del denominador que acompañan al número 100, nos queda como operación por resolver 25 por un metro dividido entre 100. Eso nos da 0,25 metros. Lo que quiere decir es que 25 centímetros equivalen a 0,25 metros. En este otro ejemplo queremos saber 30 kilómetros,
cuántos metros corresponden o a cuántos metros corresponde 30 kilómetros. Tomamos los 30 kilómetros, los multiplicamos por 1000 metros y en el denominador colocamos 1 kilómetro, ya que la relación más común entre kilómetros y metros es que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Fíjense que, vamos a observar acá, en la parte superior estoy colocando 1000 metros y en el denominador estoy colocando los kilómetros. Cuando este kilómetro se cancela con este kilómetro, nos queda 30 por 1000, sería 30.000 metros. Por lo tanto, 30 kilómetros equivalen a 30.000 metros. En este otro caso tenemos 435 milímetros, los queremos convertir a metros. Agarramos los 435 milímetros y lo multiplicamos por 1 metro y colocamos en el denominador los 1000 metros que equivale a 1 metro. Estos milímetros los cancelamos con estos milímetros y nos queda 435 por 1 entre 1000. Dicho de otra forma, si queremos encontrar la cantidad de metros que hay en milímetros, lo único que tenemos que hacer es dividir esto entre 1000. Y nos da como resultado entonces que 435 milímetros son 0,435 metros. Y luego 0,57 metros a centímetros. Queremos hacer esta conversión. Entonces agarramos 0,57 metros, lo multiplicamos por 100 centímetros porque queremos llevar de metros a centímetros y dividido entre 1 centímetro representa la relación que existe entre, en este caso sería 1 metro, acá debería ir 1 metro. Cancelamos este metro con este metro y nos queda 0,57 por 100, es decir, 57 centímetros. Dicho de otra forma, 0,57 metros equivale a 57 centímetros. Veamos ahora el procedimiento de conversión de unidades utilizando potencias de base 10. Comencemos, por ejemplo, con unidades de longitud. Tenemos 2,5 centímetros y los queremos convertir a metros. Tomamos entonces los 2,5 centímetros, lo multiplicamos por 1 metro y en la parte inferior colocamos 10 a la 2, que serían los 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Estos centímetros se cancelan con estos centímetros y nos queda 2,5 por 1 entre 10 a la 2. Sería 2,5 por 10 a la menos 2, porque este 10 a la 2 que está en el denominador, por propiedades de potencias de base 10, al pasarlo al numerador, que fue lo que hice acá, cambia el exponente de signo. Por lo tanto, el resultado podría ser 2,5 por 10 a la menos 2 metros. En este otro ejemplo queremos convertir 1,3 milímetros a metros. Hacemos la misma operación, colocamos 1,3 milímetros y multiplicamos por 1 metro, que equivale a 10 a la 3 milímetros, porque recordemos que 1 metro tiene 1000 milímetros, lo que es lo mismo 10 a la 3 milímetros. Milímetros con milímetros se cancelan, este 10 a la 3 que está en el denominador pasa arriba con el signo menos en el exponente y el resultado simplemente sería entonces 1,3 por 10 a la menos 3 metros. En esta otra operación queremos convertir ahora 29,7 kilómetros a metros. Tomamos entonces los 29,7 kilómetros y lo multiplicamos por 10 a la 3 metros. Y ahora el kilómetro lo colocamos abajo para que se puedan cancelar las unidades y el resultado me dé metros. En este caso, cuando cancelamos los kilómetros con los kilómetros, nos queda 29,7 por 10 a la 3, que sería esta la expresión final, 29,7 por 10 a la 3 metros. En este otro caso vamos a aplicar conversiones, pero utilizando unidades de área o superficie. Queremos, por ejemplo, conocer ¿cuántos metros cuadrados representan 1,5 centímetros cuadrados? Acá la conversión es un poquito más, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, 1,5 centímetros cuadrados, para llevarlo a metros cuadrados, primero escribimos que 1 metro es 10 a la 2 centímetros. Pero elevamos todo al cuadrado, tanto numerador como denominador, ya que estamos trabajando con unidades de superficie. Si resolvemos esta operación, nos quedaría 1,5 centímetros al cuadrado por 1 metro elevado al cuadrado nos da 1, porque 1 por 1 es 1, y metros al cuadrado la unidad. En el denominador, 10 al cuadrado elevado al cuadrado es una potencia de otra potencia, simplemente multiplicamos los dos exponentes. Entonces nos queda 10 a la 4 centímetros cuadrados. Cancelamos los centímetros cuadrados y este 10 a la menos 4 pasa al numerador y el resultado final sería 1,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Por ejemplo, ahora queremos convertir 4,5 metros cuadrados a milímetros cuadrados. Tomamos 4,5 metros cuadrados, que es la unidad que queremos convertir, y la multiplicamos por 10 a la 3 milímetros y un metro, que esa es la relación que hay. ¿Por qué el metro tiene que ir abajo y no arriba? Si lo colocase arriba no podría cancelar estos metros cuadrados, entonces debo colocar el metro abajo y la equivalencia del metro en milímetros, que es 10 a la 3, lo coloco en el numerador. En este caso entonces elevo también al cuadrado las dos relaciones, ya que estamos trabajando con unidad de superficie. Nos quedaría entonces 4,5 metros al cuadrado multiplicado por 10 a la 3 elevado al cuadrado, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, quedaría 10 a la 6, la unidad quedaría milímetros cuadrados y en el denominador quedaría un metro cuadrado. En este caso el resultado sería 4,5 por 10 a la 6. Fíjense que acá no hay que hacer ninguna operación con el exponente de la base porque el signo es positivo en el numerador y simplemente 4,5 por 10 a la 6 me da el mismo resultado acá. Lo que sucedió entonces fue que los metros cuadrados se cancelaron y este es el resultado final. Ahora, si queremos trabajar con unidades de superficie, trabajamos con metros cuadrados. Si vamos a trabajar con unidades de volumen, entonces lo único que tenemos que hacer es este mismo procedimiento, pero en vez de trabajar con potencias al cuadrado, trabajamos con potencias al cubo. Por ejemplo, 105,8 centímetros cúbicos a metros cúbicos. Colocamos la cantidad que debemos convertir y colocamos la relación 1 metro sobre 10 a la 2 centímetros, porque 1 metro tiene 10 a la 2 centímetros. Pero como estamos trabajando en unidades de volumen, entonces elevamos al cubo, numerador y denominador, y luego resolvemos esta operación. Colocamos el 105,8 centímetros cúbicos y lo multiplicamos por, esto quedaría 1 metro, acá debería ser al cubo, aquí hay un error, y acá sería 2 por 3, 6, 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se cancelan los centímetros cúbicos y el resultado, como este 10 a la 6 está en el denominador, pasa al numerador con el signo menos, y el resultado final sería 105,8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. En este otro ejemplo tenemos 0,051 metros cúbicos a milímetros cúbicos. Acá tenemos 0,051 metros cúbicos multiplicado por la relación 1 metro son 10 a la 3 milímetros. Colocamos el metro abajo porque es la unidad que necesitamos cancelar y el milímetro es el que nos va a quedar en el resultado. Elevamos todo al cubo, porque estamos trabajando en unidades de volumen, entonces nos queda 0,051 metros cúbicos por 10 a la 3 por 3, 9, y los milímetros elevados al cubo pues quedarían milímetros cúbicos. Y en el denominador tendríamos un metro cúbico. Cancelamos las unidades de metros cúbicos y nos queda entonces 0,051 por 10 a las 9 milímetros cúbicos. De esta forma entonces tendríamos una forma procedimental de hacer conversiones de unidades de longitud, de unidades de superficie, unidades de volumen, utilizando potencias de base 10. Ahora, para poder trabajar en el campo de la física, tenemos que partir de que hay dos grandes categorías de magnitudes, que es lo que comúnmente vamos a llamar la clasificación de las magnitudes. Esas magnitudes físicas se clasifican en dos grandes tipos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes escalares, nos estamos refiriendo a esas cantidades físicas que se expresan en forma completa simplemente dando su valor y su unidad de medida. Es decir, son aquellas magnitudes que solo tienen una cantidad o un valor. Para simbolizar un escalar se utiliza simplemente una letra que puede ser mayúscula o minúscula. Algunos de los ejemplos de magnitudes o cantidades escalares son, por ejemplo, la masa de un cuerpo. Si yo digo que un cuerpo tiene una masa de 3,5 kilogramos, estoy hablando de una magnitud escalar. Otros posibles ejemplos de magnitudes escalares podrían ser, por ejemplo, el tiempo o la distancia o la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente entonces con dar el valor y la unidad ya estoy definiendo completamente la cantidad física que quiero expresar. Pero si por el contrario ahora nos referimos a magnitudes vectoriales, entonces aparece acá el concepto de vector que analizaremos en detalle más adelante. Hablamos de una magnitud vectorial cuando
la cantidad física que queremos expresar tiene básicamente tres partes. Tiene la magnitud, que es lo mismo que tenía el escalar, pero adicionalmente hay una dirección y un sentido implícitos en esa magnitud. Esto se representa entonces mediante un segmento de recta dirigido que comúnmente se le conoce con el nombre de vector. Acá vemos entonces el segmento de recta dirigido y luego entonces vamos a ver las partes que lo conforman. Fíjense, la magnitud o módulo del vector corresponde con la longitud del segmento de recta dirigido, mientras que la dirección del vector corresponde con la línea recta sobre la cual está montada el segmento. Nótese acá entonces que tenemos, esta sería la dirección, el segmento de recta dirigido es este que está acá, que es el vector, y el módulo de ese vector es la distancia que hay desde el punto de origen hasta el punto de finalización del segmento dirigido. Tenemos acá entonces módulo o magnitud del vector y dirección, en este caso horizontal. También hay una tercera característica que sería el sentido, que es hacia dónde se dirige o hacia dónde apunta ese segmento o ese vector. En este caso, este segmento podría estar orientado hacia la derecha, pero también pudiera estar orientado hacia la izquierda. Entonces, cuando hablamos de magnitudes que tienen dirección, módulo y sentido, estamos hablando de magnitudes vectoriales. Un ejemplo de una magnitud vectorial puede ser el siguiente. Un auto se mueve sobre un eje horizontal hacia la derecha con una velocidad de 5,25 metros por segundo. La magnitud, en este caso, es 5,25 metros por segundo, el módulo o el valor de la cantidad. Pero la orientación espacial es hacia la derecha del eje horizontal X. Entonces, al decir que se mueve hacia la derecha en el eje horizontal X, estamos indicando implícitamente la dirección, que sería el eje X, y el sentido, que sería el signo positivo. Otras magnitudes vectoriales que analizaremos posteriormente, otros ejemplos, son por ejemplo el caso de la fuerza, que es una magnitud vectorial, ya que dependiendo del punto o la dirección o el sentido en el que yo aplique esa fuerza, el cuerpo que es sometido a esa fuerza tendrá un cambio de estado o un comportamiento distinto. Otra posible magnitud también que está relacionada con las magnitudes vectoriales es la aceleración y la gravedad. Estas son algunas de las magnitudes que veremos en temas posteriores. Veamos la representación gráfica de vectores, que es un aspecto importante cuando se trabaja con magnitudes vectoriales. Acá tenemos el sistema de ejes cartesianos, el eje horizontal, que es el eje X, el eje vertical, que es el eje Y. Luego dibujamos un vector, que parte del origen, en este caso, tiene una determinada inclinación o ángulo. Si fijamos entonces, ese vector tiene unas coordenadas. En el eje X indica la posición que ocupa ese vector en ese eje, y en el eje Y sería la posición que ocupa el vector en el eje Y. Esa representación de la componente del eje X y la componente del eje Y en representaciones gráficas de vectores se llama forma rectangular, ya que si observamos, acá se forma con una especie de rectángulo. Al proyectar el punto de ubicación del vector hacia el eje Y y proyectar el punto de ubicación del vector hacia el eje X, pues estamos formando como una especie de rectángulo. Entonces eso se llama forma rectangular. Pero si en vez de tomar estas dos componentes tomamos el módulo del vector, es decir, la distancia que hay desde el origen del vector hasta el punto final, estaríamos hablando del módulo del vector, y además tomamos el ángulo partiendo desde la referencia de este eje hacia la posición del vector, entonces allí estamos hablando de una forma de representar el vector denominada forma polar. Quiere decir que un vector lo podemos matemáticamente representar de dos maneras. En forma rectangular si damos las componentes del eje X y las componentes del eje Y, o en forma polar si damos el módulo del vector y el ángulo de inclinación o el ángulo de desviación que tenga ese vector. Acá vemos, por ejemplo, que si tomamos el vector, prácticamente estamos formando un triángulo. La componente en el eje X y la componente en el eje Y formarían entonces este triángulo, que en matemática
estamos hablando de lo que se conoce como un triángulo rectángulo, ya que acá hay un ángulo de 90 grados. Si recordamos conceptos que ustedes verán en matemática, tendremos acá entonces lo que se conoce como la posibilidad de aplicar funciones trigonométricas que nos permiten determinar ángulos o lados en un triángulo o rectángulo, es decir, un triángulo que tiene implícito un ángulo de 90 grados. En este caso, si trabajamos con el ángulo beta, que es el ángulo del vector, tendríamos entonces lo que se conoce como el cateto adyacente, que sería X, el cateto opuesto, que sería Y la hipotenusa, que sería R. Fíjense que acá cateto opuesto es el que se opone al ángulo que estamos estudiando, Y sería el otro cateto que está adyacente al ángulo, y la hipotenusa es la línea o el segmento que une a los dos catetos. O dicho de otra forma, que está enfrente del ángulo de 90 grados. Vamos a ver entonces cuál sería la conversión polar a rectangular. Es decir, si yo tengo un vector expresado en forma polar, ¿cómo obtengo yo su representación rectangular? Para ello, valiéndonos entonces de las funciones trigonométricas aplicadas en matemática, diríamos entonces que el cateto adyacente de este triángulo lo podemos obtener multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo. El cateto opuesto de este triángulo lo podemos obtener, en este caso acá sería Y, multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo. Si queremos hacer la conversión contraria, entonces ahora tomamos el módulo del vector, que sería R, la hipotenusa, y aplicando lo que se conoce en matemática como el teorema de Pitágoras, pues obtendríamos que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Y luego, si queremos conocer entonces el ángulo, pues aplicamos la función inversa de tangente o arco tangente de Y sobre X. Recordemos que la función trigonométrica tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la relación que tenemos acá. Estos conceptos, por supuesto, se estudian en forma detallada en matemática y en función de esa aplicación matemática. Por eso hablábamos de que la física está vinculada con los lenguajes matemáticos. Entonces acá vemos una aplicación bastante práctica de conceptos matemáticos, de funciones trigonométricas en el campo de la física. Vamos a ver unos ejemplos, representar gráficamente los siguientes vectores. Supongamos que nos dan un vector F1. Fíjense que para representar un vector colocamos F1 y esta flecha en la parte superior indica que esto es una magnitud vectorial. Acá tenemos entonces un módulo 20 kilogramos, tenemos la magnitud y la unidad, y tenemos un ángulo. Quiere decir que este vector está representado de esta forma, porque nos están dando el módulo y nos están dando el ángulo. En este caso entonces trazamos un sistema de ejes cartesianos y como está dado en forma polar, tenemos que considerar el ángulo y tenemos que considerar el módulo. Fíjense que si consideramos el ángulo, el eje X positivo sería 0 grados y luego si comienzo a mover el ángulo en sentido antihorario, al llegar al eje Y tendría 90 grados, al llegar al eje acá tendría 180 grados y entonces acá es donde aparece F1 con 180 grados y por eso es que F1 está representado hacia la izquierda, porque es como si el vector se estuviese moviendo del origen del eje cartesiano hacia las X negativas. Y por supuesto el 20 kilogramos será la magnitud del vector, que sería la distancia que hay desde acá, desde el origen hasta el punto final del vector. Si tenemos ahora un nuevo vector F2, 30 kilogramos, 90 grados, ese vector va a estar acá y va a ser positivo porque estamos hablando de 90 grados. Entonces lo colocamos acá. Fíjense que F2 es un poco más grande que F1, ya que si observamos F2 es 30 kilogramos y F1 es 20 kilogramos. Luego F3, que sería más grande que los dos vectores anteriores en cuanto a magnitud, pero está posicionado en 45 grados. 45 grados más o menos sería la mitad entre 0 y 90. Por lo tanto, acá F3, que es más grande que F2 y F1, estaría ubicado a 45 grados. Y F4 dice 50, que es todavía más grande que los tres vectores anteriores, pero está en 180 grados, es decir, va a estar justo sobre el eje X, es decir, justo en la misma dirección y sentido que tiene F1, pero de magnitud distinta, es mucho más grande. Este es 20 kilogramos y este es 50 kilogramos, es decir, más del doble.
Entonces, de esta manera podemos en un sistema de ejes cartesianos representar unos vectores dados en forma polar. Si queremos representar ahora, por ejemplo, el vector F3, tomamos este vector, 40 kilogramos, 45 grados, pero queremos representarlo en forma rectangular, tendríamos que encontrar cuánto valen las componentes en el eje X y en el eje Y. Para eso aplicamos entonces estas propiedades que acabo de representar acá. Colocamos allí F3 porque sabemos que tiene 40 kilogramos a 45 grados, pero la componente en el eje X sería, aplicando esta ecuación, sería el módulo del vector, que vale 40, por el coseno del ángulo, que sería 45. En ese caso, diríamos que X3 vale, X, la componente del vector 3, vale 28,28 kilogramos. Acá representamos entonces la componente de 28,28 kilogramos. Si queremos acompañar o determinar ahora la componente Y, entonces aplicamos esta otra ecuación. Recuerden que acá esto debe ser Y. Entonces sería Y3 igual a 40, que es la magnitud, multiplicado por el seno de 45. Si resolvemos esa operación, nos queda entonces que Y3 es igual a 28,28 kilogramos. En este caso tenemos entonces la segunda componente. Y así tendríamos la forma rectangular del vector F3. Fíjense que entonces la forma rectangular de un vector o la forma polar son cantidades equivalentes. Son dos maneras distintas de representar una cantidad vectorial. Veamos ahora el tema correspondiente a los errores en las mediciones. Como lo dijimos anteriormente, uno de los aspectos fundamentales en el proceso de observación en el campo de la física es observar y cuantificar las características del fenómeno que estamos observando. Y para ello entonces tenemos que registrar las cantidades que generalmente se derivan del uso de instrumentos. Y cuando utilizamos instrumentos y realizamos procesos de medición, se cometen algunos errores. Los errores entonces que se cometen cuando realizamos mediciones en un experimento los vamos a llamar errores experimentales. Los errores experimentales los podemos clasificar de la siguiente forma. En primer término, hablemos de errores sistemáticos cuando estamos refiriéndonos a esos que cometemos debido a las destrezas de quienes estamos operando un instrumento. Un ejemplo típico es lo que se conoce como el error de paralaje, que es el error que se comete cuando observamos una aguja sobre una escala y de acuerdo a la posición en la que estemos observando la aguja podemos dar uno u otro valor. Los errores accidentales son aquellos que no dependen del operario, sino que dependen de factores externos. Por ejemplo, los cambios en las condiciones climáticas afectan algunas de las propiedades físicas de los instrumentos, bien sea por problemas de dilatación o por cuestiones de cambios en la resistividad de un material. También hay otra categoría en los errores experimentales que los podemos llamar errores de aplicación. También se les suele llamar errores de cálculo y son aquellos que se cometen en los procesos de adquisición o en el proceso de manejo de datos en las mediciones. Ahora, para la estimación de los errores de medición debemos tener en cuenta algunos conceptos básicos de la teoría de errores. Primero, cuando realizamos un conjunto de mediciones existe lo que se conoce como un valor más probable, que se identifica como X sub 0, y es el valor promedio de todas las medidas que se han obtenido durante un proceso de medición. Luego entonces, matemáticamente, ese valor más probable lo podemos obtener simplemente sumando todas las mediciones que hayamos hecho y dividiéndola entre el número de mediciones. Es decir, en otras palabras, estamos determinando el promedio del valor medido. El otro concepto que debemos tener en cuenta en la estimación básica de errores de medición es lo que se conoce como el error absoluto o la desviación, que básicamente es la diferencia en términos de valor absoluto que existe entre el valor más probable y el valor o cada uno de los valores que hemos medido. Matemáticamente podemos decir entonces que el error absoluto o la desviación sería el valor absoluto de X sub 0, valor medido, menos el valor que estamos midiendo. Recordemos que al hablar de valor absoluto nos estamos refiriendo entonces que independientemente de que esa resta nos dé positivo o negativo, ese valor que vamos a tomar siempre va a ser positivo, porque solamente nos interesa la magnitud del valor y no nos interesa su signo. El otro concepto es el concepto de error relativo, que es la relación que existe entre el error absoluto y el valor más probable. Matemáticamente, entonces, un error relativo es la relación que existe entre
EN, que es el error absoluto, sobre X sub 0. Es decir, nos indica qué tanta es la desviación de la medición que acabamos de hacer con respecto al valor más probable. Y luego el error porcentual es una manera de representar el error relativo en términos porcentuales. Básicamente se refiere al error cometido en una medición respecto al valor más probable, pero convirtiendo el error relativo en valor porcentual. Simplemente entonces lo que hacemos es que tomamos el error relativo y para obtener el error porcentual simplemente lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en unidades de tantos por ciento. Veamos con un ejemplo de mediciones la aplicación de estos conceptos de teoría de errores básica. Supongamos que un grupo de personas tomaron las siguientes mediciones de una longitud de un objeto determinado: x1 240 centímetros, x2 239,7 centímetros, x3 235 centímetros, x4 239,8 centímetros y x5 240 centímetros. Supongamos que x1 lo realizó la persona 1, x2 lo realizó la persona 2 y así sucesivamente. Es decir, obtuvimos 5 mediciones distintas de un mismo objeto con un mismo instrumento. Entonces vamos a ver cómo cuantificar los errores cometidos en la medición. Paso número 1 entonces es determinar cuál debería ser el error más probable. En ese caso aplicamos la ecuación de promedio, sumamos todos los valores medidos por cada una de las 5 personas y lo dividimos entre 5. Si hubiésemos realizado 4 mediciones, pues sería dividido entre 4 o n, dependiendo del número de mediciones que hayamos realizado, es decir, hallamos el promedio. En este caso, en el ejemplo particular, nos da 238,9 centímetros. En el paso 2 determinamos ahora el error absoluto o desviación de cada una de las 5 mediciones realizadas. En la medición 1 la desviación es de 1,1 centímetro. En el paso 2 la desviación es de 0,8 centímetros, es decir, estoy más lejos del valor probable en la medición 1 que en la medición 2. Pareciera que hay más error entonces en el que realizó la medición 1 que en el que realizó la medición 2. Ahora vemos que hay una desviación más grande que las dos anteriores, 3,9 centímetros. Acá tenemos 0,9 centímetros y en la quinta medición 1,1 centímetros. Se repite nuevamente el caso de la medición 1. Tenemos en este caso entonces las 5 desviaciones o los 5 errores absolutos cometidos en este ejemplo del proceso de medición. El paso 3 consiste ahora en determinar el error relativo. Para ello lo único que tenemos que hacer es dividir el error absoluto en cada una de las mediciones con respecto al valor más probable. Y haciendo esa división nos indica que el error relativo de la medición 1 es 0,0046, el error relativo 2 0,0033. Fíjense que es más pequeño el error de la medición 2 que el error de la medición 1, pero el error de la medición 3, que nos da 0,0163, es más grande. Luego 0,0037 en la medición 4 y 0,0046 la medición 1. Se repite, como lo habíamos dicho anteriormente, el error de la medición 5 respecto al de la medición 1. Finalmente, el paso número 4 consiste entonces en determinar el error porcentual para ver qué tanto por ciento estamos lejos del valor más probable, que debería ser como el valor esperado. En este caso, entonces, el error porcentual 1 es de 0,46%. El error 2, 0,33%. El error 3, 1,63%. El error 4, 0,37% y el error 5, 0,46%. En este ejemplo, entonces, podemos observar que el máximo error se cometió en la medición número 3. Tenemos 1,63%. Es decir, estamos lejos del valor real en una relación de 1,63 veces por cada 100. Mientras que el valor más pequeño de error se cometió en la medición 2, que en este caso es de 0,33%. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de algunos de los conceptos básicos que se utilizan en lo que sería la introducción a los temas del área de física. Los espero entonces en otras videoclases posteriores donde iremos profundizando algunos de estos temas e iremos incorporando nuevos temas vinculados con el área de la física. Saludos y feliz día.